Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Y sé que también nos vamos a gozar, hermano, escuchando el testimonio del hermano Juan. Sí, vamos a escuchar este testimonio de tanta influencia en realidad. Y queremos que nos cuente, hermano Juan, la enseñanza de sus padres. ¿Qué impacto tuvo en su vida? Que trascendió más allá de lo que es su vida familiar. Como no, estoy muy interesado en escuchar el testimonio del doctor Peñate, que ya nos conocemos ya por muchos años. Hemos estado unidos en muchas empresas cristianas. Y créame que eso mismo me hace reflexionar sobre la pregunta que me hace. Porque mis comienzos fueron totalmente diferentes. Yo nací en un hogar cristiano como él, pero no tuve que soportar todas esas persecuciones, ¿verdad? Todas esas situaciones que realmente en la niñez afectan. Y doy gracias a Dios, y no es ninguna jactancia, porque eso es un favor de Dios. Sí. No es mérito de uno, ¿verdad? Sino que desde temprana edad, pues ellos eran misioneros en Chile. Y entonces yo pues me crié en Chile en los primeros años de estudios allá, y vi en ellos el ejemplo, ¿verdad? Que en esa época, por lo menos en el caso de mis padres, quizás es similar a la de un doctor, porque pasaba tan ocupado en la obra que tenía poco tiempo para nosotros, ¿verdad? Y creo que ahora podemos ver que sí fue una falla, ¿verdad? En ese sentido lo podemos ver ya mirando hacia atrás, pero en el momento uno se ocupa tanto en el ministerio, en la obra, que es posible que uno pueda descuidar la responsabilidad mayor. Sin embargo, el ejemplo de ellos, un ejemplo tan íntegro, tan completo. Yo nunca le vi a mi padre pues alguna de esas fallas que a veces observamos en los hogares. Nunca tuvo vicios de ninguna clase, rendidos al Señor. Y por supuesto teníamos los cultos familiares también. Eso era de rigor. Eso no se perdonaba. Si hay que estuvieran muy ocupados, pero siempre teníamos lo que llamamos el culto familiar. Gracias, pero vi en mi padre a través de toda la vida que él era un hombre bastante calladito, ¿verdad? Él no se le veían las grandes emociones. Muy calmado, muy constante. Pero vi a través de toda su vida que no variaba en sus valores, los valores morales, espirituales, que tanto los necesitamos hoy en día. Porque no podemos esperar que ni la iglesia, ni el colegio, ni nadie más haga eso. Ellos pueden, digamos, hacer algo, pero lo principal está en el hogar, en los padres. Y yo veo que ese es el recuerdo, la bendición que ellos me dejaron. Hay un detalle más en relación a eso, hermana Dorita, que cuando ya crecidos, mi hermano y yo entramos al ministerio también. Mis padres ya necesitando ayuda, ya ancianitos. Mi hermana, que yo la considero como una santa, ¿verdad? En el sentido cristiano de la palabra. Ella nos dijo, mire, ustedes no se preocupen por ellos. Yo voy a atenderlos, yo voy a cuidarlos. Y no se preocupen, porque nosotros andábamos fuera del país. Mi hermano estaba en Nicaragua, Panamá, yo estaba aquí en El Salvador. Y fue una bendición tan grande ver que mis padres tuvieron ese cuidado al fin de sus vidas, que a veces también lo descuidamos. Porque recibimos tanto de nuestros padres, pero a veces, por lo menos en algunas culturas,
cuando los padres ya no pueden trabajar, los ponemos a un lado, y creo que no es correcto. Creo que como cristianos debemos reconocer siempre, si ellos hicieron tanto por nosotros en nuestra niñez, en nuestra juventud, nosotros también debemos hacer algo por ellos cuando están ancianos. Y hay un proverbio que habla sobre todo respecto a la madre, dice que cuando tu madre envejezcas, no te avergüences de ella. Sí, o sea, sí. le debemos honra hasta la vejez. Sí. Hay un detalle más en esto. Mi esposa, que ustedes conocen, siempre ha sido dedicada al hogar. Y la bendición que tenemos en nuestros 4 hijos, 2 de ellos que viven aquí en El Salvador, es que ella trató de hacer lo que yo no hice. No voy a decir lo que no pude hacer porque pude haberlo hecho, pero no lo hice. Pero ella llenó un poquito de ese vacío. Y usted recordará, hermana Dorita, que había sábados, porque el único día que tenían libre ellos era sábado por sus estudios. Entonces habían matrimonios en la tarde, en la noche había actividad. Y por fin la hermana Loida dijo, no, yo me gustaría estar en matrimonio, pero yo me voy a preocupar por mis hijos. Y ellos los llevaba a cualquier lugar. Entonces cuando yo terminaba mis obligaciones, pues trataba de llegar ahí también. La pura gracia de Dios, que en medio de toda esa situación, y en eso están los 10 años de guerra aquí en el país, que era mayor preocupación para nosotros, nuestros hijos, que nuestras propias vidas, porque tenían que pasar por la ciudad todos los días, en la mañana y por la tarde. Y veo ahí la gracia de Dios en que Él puso en ella ese interés, ese amor. Y eventualmente, pues claro, al reconocer los errores nuestros, también tratamos de poner nuestro granito de arena. Y a Dios gracias, nuestra familia ha permanecido íntegra en el sentido de que todos están sirviendo a Dios y los nietos también. Tenemos 9 nietos ahora y esperamos que ellos también sigan en el camino del Señor cuando ya hagan sus propias decisiones. Amén. Gracias a Dios. Sí, hermano, ahora que menciona a hermana Loida, yo vi su dedicación con sus hijos, pero también el apoyo a la obra de Dios, y creo que es una mujer visionaria, porque ella tuvo ese deseo, esa compasión de alcanzar un sector que no había sido alcanzado, que anteriormente hemos oído en la historia que el hermano Pablo, hermana Linda habían intentado, otros misioneros, pero Dios la levantó a ella. Y ella, recuerdo que iba con su microbús a recoger a señoras que no asistían a la iglesia, que quizás jamás hubieran puesto un pie en una iglesia evangélica, pero que sí podían reunirse en una casa a estudiar la palabra. Y recuerdo también cómo ella levantó aquellos test del grupo Koinonia, y se han visto frutos. Así Sí. es que gracias a ustedes por esa entrega a Dios, por esa compasión, por las almas necesitadas. Y veo, volviendo al impacto de la instrucción de sus padres en su vida, yo puedo también ver cómo la niñez en El Salvador, y no solo la niñez, sino que jóvenes y familias enteras han sido restauradas para poder ser buenos ciudadanos en el país y fuera del país también. Entonces, ¿cómo es que Dios le dio a usted esa visión de los liceos cristianos? Sí, interesante que me haga la pregunta, hermana Dorita, porque estuve pensando en esto estos días. Porque hemos estado visitando con un fotógrafo algunas de las instituciones que, bueno, la Central, San Benito y otros de los colegios. Y comenzó esto en una noche que yo venía como a la medianoche del interior del país, de haber predicado en un cantón.
me paré en un semáforo y había un niño de, pienso que como 5 o 6 años de edad. Y él pues estaba vendiendo periódicos. Y dije yo, ¿quién va a comprar un periódico a la medianoche? Nadie. Pero el niño no podía irse a su casa porque no había vendido todos sus periódicos. Entonces le pregunté, bajé el vidrio y le pregunté, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos te quedan? 3, me dijo. Te los compro, le dije. Bueno, yo compré los 3 periódicos y el niño se fue tan feliz corriendo, supongo que a su casa. En lo que me quedaba de ese semáforo a mi casa, pensé que qué fácil fue hacer feliz a este niño. Unos centavitos. E hice feliz a un niño. Pero entre más pensé, dije, mañana va a volver con otro bulto de periódicos. Y quién sabe si esa noche habrá un buen samaritano para ayudarle. O sea que sería el círculo vicioso de toda su vida. Y entonces el Señor puso en mi corazón hacer algo por esos niños. No temporal, no provisional, sino que algo que cambiara sus vidas, que los sacara de esa pobreza y les diera una oportunidad para ganarse la vida. Comenzamos con niños prácticamente de la calle. 81 niños. Y usted sabe la historia, eventualmente fueron muchos niños, miles de niños. Ahora hay 37 planteles en el país, con miles de niños que están estudiando, preparándose. Claro, ahora hay también bachillerato y hasta la universidad, para que se preparen. He visto concretamente el resultado a largo plazo, porque eso fue hace 47 años. Se calcula que más de 1 millón de niños han pasado por las aulas del Liceo Cristiano. No todos han graduado, por supuesto, pero por lo menos han pasado por las aulas del colegio. Y he visto, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, esos alumnos se me acercan, yo fui alumno de tal colegio, mire, yo soy uno de sus estudiantes. Nada menos el domingo, Juanita y Rodrigo Rivas, ella fue también alumna del colegio y ahora son misioneros en Níger. Y así, el domingo antepasado en Estados Unidos, en Nueva York, varias personas se acercaron después del mensaje. Mire, nosotros somos del Salvador, fuimos estudiantes en los liceos cristianos. Así que el efecto ha sido pero maravilloso. Nunca pensé yo que con un pequeño comienzo Dios iba a bendecir en una forma tan especial. Gracias a Dios, hermano. Y hermano, no sé si quisiera dejar algún consejo a nuestra teleaudiencia respecto a lo que podemos hacer para impactar a otros con la instrucción de la palabra. Porque todos podemos ser útiles en nuestra nación. Nadie puede decir que no tiene algo que ofrecer a la sociedad. Tenemos mucho que ofrecer a la sociedad y sobre todo cuando contamos con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué pudiéramos aconsejarle? Sí, con mucho gusto. He tenido tiempo en estos últimos años para hacer un inventario, para reflexionar sobre las cosas que son importantes en la vida, las cosas que uno debe ser para ser un instrumento de Dios en el mundo. Y creo que lo más importante es nuestra vida, nuestro ejemplo, porque se dice que las acciones hablan más fuerte que las palabras. O la conducta de nosotros como cristianos no debe ser solo para el domingo o para las ocasiones que estamos en la iglesia, sino que deben ser iguales en todos los momentos de nuestra vida. Pienso que es más importante cómo tratamos al mesero o a las personas que a veces no las vemos con mucha importancia, pero son almas y para Dios son sumamente importantes. Que nuestra vida mantenga siempre ese testimonio ante todas las personas
en el trabajo, en el estudio, en todos los aspectos de nuestra vida. Creo que es el mejor mensaje pues, que podemos dar. Jesús dijo que nosotros somos la sal y la luz. Como sal debemos influir. Pienso que ahora que hay muchos cristianos en el país, la influencia debe ser mayor. Debe influir en todas las esferas de nuestra vida, todas las esferas sociales, como también los aspectos de nuestra vida. No importa que seamos de un partido o de otro, eso no le importa a Dios. Lo que le importa a Dios es que en todo momento, en toda nuestra situación, nosotros actuemos como cristianos. Que la vida nuestra sea una influencia en todos los aspectos de nuestra vida. Hermano Juan, cuéntenos, la etapa ministerial ha sido un poco, la podríamos clasificar con el tiempo de espera, porque usted nos contaba fuera de cámaras que hubo 9 años que esperó. Y luego quisiéramos saber, venía con una visión y cómo Dios le cambió toda esa proyección a etapas muy diferentes de lo que usted había pensado al llegar aquí al país. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, llegamos al país bien jóvenes. Yo tenía 23 años de edad, mi esposa tenía 20. Y nuestra tarea inicial era de establecer una iglesia en La Rábida, aquí en la ciudad. Teníamos un auditorium con capacidad de más o menos 2,000 personas, pero no había mucha gente en la iglesia en ese entonces. Más o menos 100 personas recibí yo cuando llegué al país. Y por supuesto que hicimos todo el esmero, el trabajo por llenar la iglesia. Pero por algunas razones no teníamos mucho éxito, es decir, no tuvimos el éxito que esperábamos. Hicimos muchas cosas, asistimos a seminarios, buscamos diferentes formas y pienso que Dios quería ese tiempo de siembra, por decirlo así, para que apreciáramos mucho más la bendición de Dios. Y fue después de 9 años que el Señor me dirigió al libro de los Hechos, a los primeros 9 capítulos, para ver cuál era el secreto del crecimiento de la iglesia en el primer siglo. Porque nosotros nos aferramos muchas veces a esquemas humanos, a ideas nuestras, que son humanas y a veces no totalmente de Dios. No es que sean malas, pero no es lo máximo que Dios tiene para nosotros. Y fue en ese estudio de los 9 capítulos del libro de los Hechos que el Señor me dio esa visión por el señorío de Cristo. O sea que como cristianos nosotros deberíamos no solamente aceptar a Cristo y seguir nuestro camino, sino que una entrega total de nuestra vida al señorío de Jesús. O sea, una obediencia total a su mandato. Es el cambio en nuestra iglesia, porque después de eso la iglesia creció enormemente, se llenó la iglesia con más de 2,000 personas y así fuimos estableciendo filiales en toda la ciudad. Había domingos, como usted recuerda, hermana Dorita, que teníamos 22,000, 23,000 personas. Y el crecimiento del Evangelio, por supuesto, ha venido también por otras formas, por otras personas, pero hemos visto que a través de esos años, eso es del 61 para acá, sí, ha habido un enorme crecimiento en el Evangelio en todo el país. La otra etapa que el Señor nos dio fue con los niños. Y eso fue un par de años después de que llegamos. Eso se comenzó en el 63 con los liceos cristianos. Y damos gracias a Dios que también eso ha hecho, no solamente en los niños, sino que en los padres de familia. Ha tenido un efecto muy extraordinario, porque vemos que así los hogares cristianos sirven a Dios y influyen en los valores del país, ¿verdad? Entonces estamos esperando que eso continúe y que siga de bendición. El Señor también, pues después me llevó a otras cosas, ¿verdad? En campos administrativos.
primero como director de área para Centroamérica, después para América Latina y últimamente como director de Misiones Mundiales. Sí, y entiendo que acaba también de retirarse ya de Misiones Mundiales. ¿Qué experiencia puede compartirnos en estos ministerios, sobre todo en lo que es Misión Mundial? ¿Qué experiencia le dejó? Sí, bueno, he tenido la oportunidad de viajar en con más de 150 países del mundo y quizás todos los continentes. En primer lugar, el aprecio por El Salvador, porque, bueno, es mi criterio, ¿verdad? Que no he encontrado otro país igual en todo el mundo. Y quizás algunos países más prósperos, más avanzados en ciertas cosas, pero no un pueblo como el salvadoreño. ¿Por qué razón? Bueno, yo creo que es el amor, ¿verdad? Es la entrega. Aquí en el país hemos sentido nosotros siempre una aceptación, aunque somos de otra nacionalidad, pero eso pues se hizo a un lado, ¿verdad? En el amor de Cristo, y compartimos con nuestros hermanos las experiencias y ha sido una gran bendición. Y eso hago la comparación, quizás en otros países al quedarse más tiempo uno sentiría lo mismo, ¿verdad? Pero por lo pronto El Salvador gana. Pues muchas gracias. Que no vayan a estar celosos los que nos escuchan en otras naciones. Hermano, pero gracias verdaderamente por ese amor para esta nación y sobre todo gracias por haber influenciado con la palabra de Dios nuestras vidas. Aquí ya vemos frutos de su ministerio y verdaderamente ha impactado la nación con su testimonio, con la compasión que usted tuvo por la niñez salvadoreña y sobre todo, hermano, también nos ha inspirado a las misiones, porque hacemos misiones en las diferentes formas, intercediendo, apoyando en lo que podemos y usted siempre ha sido un ejemplo al mantenerse aquí en otra cultura, soportando guerras, soportando terremotos, pero se guardó fiel a la visión de Dios y que Dios lo bendiga. Y hermano Peñate, también quisiera que pueda dejar un consejo si hay alguien que nos está viendo en otra nación y está sufriendo cierta persecución por ser cristiano. ¿Qué consejo quisiera dejarle? Recordando a mi pasado, lo que le puedo decir es que Dios es nuestro amparo y fortaleza. A Él tenemos que referirnos y acogernos a Él. Porque, como dice su palabra, tenemos lucha no con sangre, carne, sino con espíritus. El leer la palabra, ser obedientes a Dios, todas las promesas van a ser nuestras. En mi persona sí lo vi y lo veo, que no fue producto de lo que yo era o soy, sino lo que Dios puso en mí para que ayudara al necesitado desde el punto de vista profesional. Si los jóvenes de ahora buscan al Señor, son obedientes a sus padres, se congregan, hablan, no tengan vergüenza de decir que son cristianos. Yo padecí mucho. Y aquí está un hijo de un colega que me molestaba por ser creyente, el doctor Daniel Olivares. Papá. Pero qué cosas que al final se convirtió al Señor. El testimonio es básico para que uno pueda ayudar a otros y también decir, Señor, gracias. Aunque uno diga, siervo inútil soy porque solo he hecho lo que tú me has encomendado. Muchas gracias. Jenny. Estamos agradecidos con Dios porque estos testimonios estamos seguros que van a dar sus frutos en todas las personas que los han visto. Nos despedimos de este programa agradeciéndole a Dios por estas palabras que hemos escuchado y visto y con el versículo de Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer
Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente.